y empezamos a realizar las búsquedas. Listo. Voy a compartir mi pantalla. Listo. Ahora sí, vamos a empezar a realizar las búsquedas de información desde Google, ¿cierto? Este navegador nosotros lo utilizamos para asuntos cotidianos, para asuntos académicos y es el navegador que más usamos. Vamos a buscar acá el tema sugerido, que es el tema de agua, ¿cierto? Y vamos a buscar entonces este tema en general. Bueno, cuando hacemos una búsqueda de información, la idea es ser lo más precisos posible, ¿cierto? Mientras yo tenga las palabras clave más puntuales, voy a encontrar menos resultados. En este caso, como es una sola palabra, miren que tenemos millones de resultados, ¿cierto? Vamos a hacer una búsqueda un poco más específica. Vamos a buscar, por ejemplo, agua potable. Tenemos 90 millones, 900.000 resultados, ¿cierto? Siempre vamos a encontrar millones desde acá. Es muy desgastante e imposible buscar todas, pues revisar cada uno de los títulos de toda esa cantidad de resultados, ¿cierto? Entonces, la idea es incluir acá las palabras clave, de 3 a 5 palabras clave, evitar las preposiciones, evitar estos conectores como de, la, los, con, para, porque a veces encontramos temas o títulos que no tienen nada que ver con el tema, pero se repiten mucho dentro del contenido. Voy a abrir acá cualquiera pues, de estos resultados, porque cuando yo hago una búsqueda de información, cuando yo utilizo información de una página, de un documento, para poder hacer mi texto, para poder generar mi propio conocimiento, yo debo de incluir una referencia bibliográfica de dónde saqué el texto, ¿cierto? Que yo no me estoy inventando el texto, que yo tuve que hacer una lectura previa para saber, por ejemplo, qué es agua potable, ¿cierto? Listo. Voy a tener en cuenta unos datos importantes para evaluar tanto la página y para poder hacer esa referencia bibliográfica. Voy a necesitar un título. En la mayoría de bases de datos no tenemos como tal un título de investigación, sino la mayoría de páginas no tenemos un título de investigación como tal, sino que tenemos el tema, ¿cierto? Si volvemos a buscar el tema, va a ser un poco tedioso volver a buscar de la misma manera, ¿cierto? Porque no es un título de investigación, porque un link en cualquier momento deja de existir. Y voy a necesitar entonces el título, voy a necesitar autores, ¿cierto? En este caso sí tenemos un autor, debemos de tener en cuenta una fecha de publicación. Por ejemplo, esta blog como tal no me está mostrando una fecha de publicación, sino una fecha de edición, ¿cierto? Y no me muestra como ese historial de cambios que hay en este texto, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo voy a querer? Yo voy a querer encontrar investigaciones que me digan, listo, en 2015 ese era, por ejemplo, el concepto de agua potable, ¿cierto? Pero ya entonces en 2020, a partir de muchas investigaciones, ya el concepto es diferente. Miren que páginas como esta no me va a mostrar como esos cambios que hubo. Y si, por ejemplo, yo tenía el documento y la fecha de 2015, si un investigador va a mirar después o si un docente incluso la otra semana va a revisar esta información, puede que acá ya haya cosas diferentes, ¿cierto? Entonces ahí se empieza también a cuestionar nosotros qué tipo de información estamos encontrando, ¿cierto? Que tengan, la idea es que tengan como una fundamentación, que tengan entonces algo estático allí. Sin embargo, bueno, también se puede referenciar, ¿cierto? Podemos encontrar información en cualquier página, en cualquier blog, en cualquier base de datos. Ya queda a nuestro criterio qué vamos a utilizar y qué no. Incluso miren que muchas veces utilizamos estas páginas porque en 3, 4 renglones cortos nos da, digamos, la respuesta a nuestra pregunta,
pero puede que en las investigaciones iniciales, estas que vienen desde universidades, desde investigadores, estudiantes y docentes expertos en el área, investiguen de una forma más amplia, ¿cierto? Puede que yo entienda el tema de una forma más amplia o que para mí sea importante algunos aspectos que la persona que está resumiendo acá pueda estar omitiendo, ¿cierto? Puede que alguno de esos datos me sirvan. Listo. Esto así como a nivel general. Vamos a tener en cuenta que tenga un título, que tenga un autor, que tenga una fecha de publicación. Algo también importante acá. Miren que nos aparecen los datos para realizar una referencia bibliográfica. Pero acá, en este texto, en este documento, no nos está mostrando referencias bibliográficas. Yo no sé si este autor o esta autora es docente, por ejemplo, o es experta en el tema, o es estudiante, o puede que esa persona sea de otra área y ella esté escribiendo lo que cree que es el agua potable, o de pronto está haciendo un resumen de algunos documentos que no sabemos cuáles son, ¿cierto? Porque miren que está muy resumida la información. Entonces acá es donde nos empezamos a quedar cortos con ese ejercicio de investigación. Listo. Muchas veces encontramos y abrimos las primeras 3, las primeras 5 páginas. A rasgos también generales, podemos tener en cuenta cómo termina la página que vamos a abrir, que termine en .org, que termine en .gov, que son páginas gubernamentales. Podemos tener entonces pues podemos pensar que son fuentes confiables, ¿cierto? Son fuentes oficiales, páginas de bancos, diferentes revistas y diferentes periódicos también tienen, se supone que son fuentes confiables, pero hemos visto que a nivel nacional e internacional estas revistas o esos periódicos pueden tener una postura política. Entonces, la idea es que nunca nos conformemos con mirar un solo texto, sino que revisemos varios documentos, porque se los digo por experiencia. He encontrado páginas, blogs especializados, por ejemplo, en mascotas, ¿cierto? Los he leído al pie de la letra porque yo tengo pues acá animalitos exóticos, pero cuando he mirado en otras páginas me he dado cuenta que a pesar que ninguna de esas era confiable, la que leí inicialmente sí parecía ser confiable, pero cuando corroboré información con otras páginas, me di cuenta que no, que allí habían muchos errores que podían haber perjudicado mucho a esas mascoticas que tengo. Listo. Vamos a empezar con un primer filtro de búsqueda. Vamos a abrir otra pestañita y vamos a buscar Google Académico. ¿Cierto? Listo. Google, esta plataforma es una extensión de Google donde vamos a hacer la misma búsqueda. Listo. Miren la diferencia de resultados. Estamos haciendo la misma búsqueda de información, las mismas palabras clave. No tengo 90.900.000 resultados, sino que solo tengo 244.000. ¿Con cuál ventaja? Con la ventaja que Google Académico me está filtrando directamente fuentes confiables. Me está mostrando artículos de revista, me está mostrando libros, me está mostrando conferencias, actas, trabajos de grado. Incluso acá podemos encontrar blogs académicos también, ¿cierto? Pero acá están filtrando directamente por el tipo de documento, por el tipo de página o base de datos donde se encuentre, ¿cierto? Miren que acá ya tenemos una ventaja. Listo, ¿cómo me está organizando la información esta plataforma? Según este cuadrito de la parte izquierda, me lo está organizando por relevancia. ¿Cómo me está evaluando esa relevancia? Por la cantidad de referencias o citas que tiene el documento. Entonces, si de este primer libro hay 150 investigaciones que han utilizado el contenido de este libro, yo podría creer que es un libro fundamental para tratar el tema que estamos buscando, ¿cierto? Porque miren que muchas investigaciones han utilizado estos daticos. Listo. Resulta que yo todas las palabras
que incluya en este cuadrito de búsqueda, el navegador me las va a buscar juntas o me las va a buscar separadas. En este momento, digamos, los primeros resultados tienen ambas palabras, ¿cierto? Tiene agua potable, pero yo sé que por la palabra agua también me está arrojando otros tipos de agua, aguas de ríos, aguas de lagunas, aguas de mares y un montón de investigaciones que está, digamos, desviando esta búsqueda particular que tenemos. ¿Cómo le decimos al navegador que no nos recupere contenidos que solo mencione una palabra, sino que mencione las dos? Vamos a incluir unas comillas. Esta forma de búsqueda va a aplicar en esta plataforma, va a aplicar en las diferentes bases de datos, donde nos va a disminuir los resultados y nos va a buscar solo los que tengan ambas palabritas juntas. Bueno, en un ejemplo anterior, por ejemplo, teníamos dos palabras clave, ¿cierto? Teníamos el tema principal y la característica de lo que queríamos saber. Entonces, la palabra puede ser una sola. La palabra principal la buscábamos entre comillas, la característica la poníamos a un ladito. Por ejemplo, queremos saber, por ejemplo, el tratamiento del agua potable, ¿cierto? Aprovechando pues como estas opciones, sugerencias que me da Google. Vamos a incluir la palabra tratamiento. Listo. Tengo menos resultados. Si yo busco agua potable tratamiento, por la palabra de tratamiento me puede estar apareciendo tratamientos médicos, tratamientos odontológicos, tratamientos de aguas, tratamiento de suelos, tratamientos de muchas cosas, ¿cierto? Entonces acá solo me la está buscando dentro del tema principal. Bueno, las bases de datos. Listo, las bases de datos. En esta partecita izquierda tiene diferentes filtros. En este caso, Google Académico, que es un navegador, solo me está mostrando filtros por años. Si yo quiero ver qué se ha publicado de este tema, en 2020. Si quiero saber qué se ha publicado en 2017. Si a mí el docente o en una investigación leí que el tema fue importante en el año 2000, ¿cierto? De 2000 a 2005. Y quiero ver qué documentos se publicaron en ese tiempo, listo, puedo poner ese rango de fechas. Si a mí me piden información actualizada, yo puedo buscar por los últimos 5 años o los últimos 3, de acuerdo como al desarrollo del tema, ¿cierto? Si se está publicando mucho del tema, para ayudar entonces a encontrarlo más actualizado. Listo, y cada vez voy a tener menos resultados. Las bases de datos pueden tener otros filtros. Puede tener filtros por países, puede tener filtros por países, puede tener filtro por los autores que más publican, por las palabras clave que más estén mencionando en estas investigaciones. Como en este caso, no tenemos más filtros. Toda característica que yo quiera saber de ese tema principal que estamos buscando, podemos acá incluirlo a un ladito. Por ejemplo, como acá no me aparece el filtro de países, yo quiero saber qué es lo que se está publicando de 2017 a 2021 sobre agua potable y que además tenga la palabra tratamiento y que además tenga la palabra Colombia, ¿cierto? Vamos a disminuir resultados. Listo. Si yo, por ejemplo, no utilizo comillas para seleccionar el tema particular, por la palabra Colombia, ¿cierto? Y las pongo todas así sueltas, por la palabra Colombia me puede estar apareciendo muchos resultados de otros contextos, contextos políticos, religiosos, de educación, de cultura y demás. Acá me los busca dentro del tema principal. Listo, ¿por qué tenemos tantos resultados? Porque igual el tema sigue siendo muy general, ¿cierto? La idea es encontrar 40, 50, 70 documentos que me muestren títulos muy, muy, muy específicos para poder, digamos, realizar mi trabajo de una forma más concreta, ¿cierto? Más puntual. Listo, ya sabemos que entonces estas son páginas confiables. Hay dos herramientas que quiero mencionar.
Una de ellas es esta opción de versiones, que esta opción aparece debajo de cada uno de los resultados, ¿cierto? Si yo selecciono esa opción de versiones, me va a mostrar las diferentes páginas donde se encuentra exactamente el mismo documento. ¿Cuándo lo utilizo? Cuando yo encuentro ese título, no sé si ya les ha pasado, cuando encontramos ese título específico, ese título que necesitamos y que cuando abrimos la página nos piden que paguemos por una suscripción a la página o que paguemos por acceder al documento, ¿cierto? Y eso es una barrera que nosotros mismos, pues como que dejamos hasta ahí esa búsqueda y mejor buscamos otros textos. No, la idea es agotar las posibilidades. Con esa opción de versiones podríamos mirar si en alguna de estas páginas el documento se encuentra en acceso abierto, ¿cierto? Se encuentra completo, sin ninguna restricción, o si de pronto pertenece a alguna de las bases de datos que nosotros tenemos. Si ninguna de estas páginas son de acceso abierto, yo puedo buscar en cuáles de ellas tenemos bases de datos. Por ejemplo, base de datos de EBSCO. Nosotros tenemos esta base de datos. Tenemos base de datos de Gale, ¿cierto? Podemos entonces acceder al documento. Si yo intento abrirlo desde acá, ¿cierto? Desde acá la página, la base de datos me va a reconocer como un cliente o un usuario cualquiera, pero cuando yo ingreso por la ruta de acceso del Tecnológico de Antioquia, que ahorita se los voy a mostrar, yo ya podría ir directamente a la base de datos donde sé que está el documento y buscarlo directamente allí. Allí ya tendría el acceso completo a la información sin ninguna restricción. Listo. Y finalmente, de esta plataforma, la otra herramienta que les quiero mostrar son estas comillas que aparecen debajo de cada uno de los resultados, ¿cierto? Estas comillas, miren que pongo el cursor sobre esta opción, me muestra citar, ¿cierto? Me aparece un cuadrito que me dice que me va a citar, pero me va a mostrar la referencia bibliográfica automática del documento, ¿cierto? Me lo muestra con 3 normas diferentes. La que más utilizamos es la norma APA. Listo, me organiza los apellidos de los autores, iniciales del nombre, puntuación, fecha de publicación, título, me muestra en cursiva el nombre de la revista, porque así lo dice la norma, me muestra volumen, número, páginas, ¿cierto? Me organiza los datos, sin embargo, todo lo que sea automático tiene un porcentaje de error. ¿Qué errores me pueden aparecer? Que, por ejemplo, me esté mostrando los segundos apellidos de los autores en vez de mostrarme los primeros. ¿Qué otro error me puede aparecer? Esta herramienta es bastante confiable para artículos de revista, pero según la norma, de acuerdo al formato donde se encuentre el documento, se va a referenciar diferente. Un libro se referencia diferente de una revista, diferente de una página web, diferente de un video, de un blog, de una norma, etc. Entonces, acá muchas veces solo me muestra como la información completa de la revista, pero para libros y para otros formatos puede que esté faltando información. Por ejemplo, si es un trabajo de grado, acá no me va a mostrar si es un trabajo de pregrado, de maestría, de doctorado, no me va a mostrar para qué universidad se publicó o el autor lo hizo para optar al título de profesional en qué, ¿cierto? Entonces hay que complementar a veces esos daticos. Algo importante que quiero mencionar. Acá podemos ver la página donde se encuentran los documentos, ¿cierto? Muchas de estas páginas, en especial cuando son temas muy actuales, me aparecen mucho páginas de repositorios. ¿Cómo así? Los repositorios son de esas páginas que tienen las diferentes universidades donde publican los trabajos de pregrado, de maestría, ¿cierto? Trabajos de grado e investigaciones de los grupos de investigación. El Tecnológico de Antioquia también tiene un repositorio donde está publicando los trabajos de grado de todas las facultades, de todos los semestres, ¿cierto? Allí podríamos encontrar información actualizada e información importante.
Listo, estas páginas de repositorios son gratuitas, ¿cierto? Son de acceso abierto, todos estos documentos se pueden leer sin ningún problema y por eso no tenemos la opción de versiones, porque este trabajo de grado solo se ha publicado en esa página institucional. ¿Tienen alguna duda hasta este momento? ¿Algo que no haya quedado claro, que quieran que reforcemos, que quieran que revisemos mejor? Listo. Bueno, vamos a utilizar bases de datos, vamos a mirar la ruta de acceso, vamos a mirar las herramientas que nos muestran las bases de datos, que desde allí podemos especificar más la búsqueda que estamos realizando con información que ya es revisada por expertos en el área, ¿cierto? Voy a abrir entonces una nueva pestaña y vamos a abrir la página del Tecnológico de Antioquia, tda.edu.co. Listo. Y listo, desde la página del tecnológico, vamos entonces a utilizar este menú de usuarios y el menú de Campus TDA. Una vez nosotros hayamos ingresado al campus, podemos ingresar a un clic al botón de las bases de datos para acceder a todas ellas juntas. Listo. Muchas veces vamos a tener el campus abierto, ¿cierto? Estamos revisando notas, cronogramas y demás. Si no, lo tenemos abierto, recuerden que en la parte superior derecha me aparece los campos de nombre de usuario y de contraseña, donde podemos ingresar esos datos para ingresar acá. Ingresamos con el correo institucional, ese nombre de usuario y ese correo nos lo enviaron al correo, entonces ya tendríamos como esa información. Listo, miren que solo hay un botón en la parte derecha que dice bases de datos y libros electrónicos. Vamos a seleccionar esta opción. Listo. Miren que acá ya tenemos el menú de todas las bases de datos. Recuerden que estábamos viendo un título que decía que estaba en la base de datos de EBSCO y en la base de datos de Gale. Miren que ya tenemos esas bases de datos y acá no nos va a poner ninguna restricción para acceder al documento, ¿cierto? Listo, hago una aclaración. Toda la información, todos los documentos que yo encuentre en estas bases de datos, yo no voy a tener dificultad para ingresar a ellos, ¿cierto? A mí no me van a cobrar por acceder al documento, ya la universidad está pagando por las bases de datos y por X cantidad de títulos por área, ¿cierto? Por materias. Si en algo hay información o algunas herramientas que sí tienen, digamos que están un poco restringidas, ¿cierto? Sin embargo, podemos acceder a ellas. Acá nos puede estar pidiendo que creemos una cuenta en alguna de ellas, por ejemplo, con esta de Science Direct, que nos muestra información a texto completo y hay otras que nos está pidiendo ingresar un usuario y una contraseña. Bueno, cuando nos pidan eso, podemos crear ese usuario con el correo institucional, ¿cierto? Para que nos reconozca el arroba TDA, correo TDA, egresado TDA. Y de esta forma, con este usuario creado, poder acceder a esa información o esas herramientas que están más restringidas. No aplica para todas las bases de datos, no aplica para todos los documentos, pero si les llega a pasar con alguna de ellas, ya sabemos que podemos hacerlo sin ningún problema. Listo. Acá rápidamente quiero mencionar para qué sirve cada una de las bases de datos, ¿cierto? Igual acá cada una tiene el logo, tiene el título y tiene una pequeña descripción. Pero para que miremos cuáles nos pueden servir y cuáles de pronto no tanto. Entonces, ECOE Ediciones y el libro SSO son bases de datos de libros electrónicos, son libros académicos, son libros que no encontramos en internet, ¿cierto? En acceso abierto,
son libros que de pronto por esa situación actual no podemos acceder a ellos de forma física o que en biblioteca solo hay un ejemplar y habemos 30 estudiantes que lo necesitamos, pues acá encontramos esos libros base para diferentes áreas del conocimiento, ¿cierto? Estos libros básicos fundamentales para una de estas áreas. Bueno, encontramos diferente cantidad de títulos, diferente cantidad de resultados. Si el tema que estoy buscando desde ECOE Ediciones, por ejemplo, solo encontré 5 textos y ninguno de ellos me gustó, ninguno respondía a mi pregunta de investigación, puede que esta tenga 20, 30, 50 resultados, puede que otra de libros electrónicos tenga 200 resultados. El caso es encontrar en alguna de ellas ese documento que estamos buscando, ¿cierto? En este caso, ese libro que estamos buscando. Listo. Estos dos primeros, libros electrónicos. Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos especializadas en comercio internacional. Estas brindan información muy puntual sobre empresas colombianas, sus ingresos, sus egresos, la ganancia bruta, rubros, procesos de importación, exportación, análisis nacional e internacional, guías, normativas y demás. Ambientalex, que ya lo vamos a revisar, Legex.info y SaludLegex también son bases de datos especializadas, son normativas, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con jurisprudencias, con artículos, con decretos, con tratados, con varios datos normativos, ¿cierto? Noticias también relacionadas. La de salud y la de ambiental se enfocan en esas dos áreas. La de Legex.info aplica para cualquier área del conocimiento. Estamos haciendo un proyecto, necesitamos mirar qué leyes necesitamos para ejecutar ese proyecto. Listo, desde legex.info podemos encontrar todo lo relacionado. Incluso para asuntos cotidianos, queremos hacer una tutela, un derecho de petición. Desde acá podemos encontrar los formaticos, la explicación, las resoluciones, toda esta información de forma muy puntual. Si nosotros buscamos en internet estas normas, miren que nos aparece 20, 30 resultados que dicen, por ejemplo, que es el artículo más actualizado, pero finalmente todos nos muestran información diferente. Desde acá vemos la información desde las entidades que emiten estas normas, entonces es un solo documento que también nos va a mostrar el historial de cambios que ha tenido y por qué los ha tenido, digamos, ese artículo, ¿cierto? Y Ambientalex ya lo vamos a mirar. Listo. Estas bases de datos quiero que las tengan muy en cuenta. Son las que vamos a utilizar siempre, en especial para artículos de revista, ¿cierto? Estas son las que más utilizamos, son multidisciplinares, sí o sí vamos a encontrar información. Estas bases de datos son Cengage, Procast, EBSCO, Digitalia, Science Direct, Scopus y Springer, ¿cierto? Recuerden que en cada una tengo diferente cantidad de resultados y tengo diferentes títulos. Entonces, si el tema que estoy buscando, por ejemplo, en Procast, tengo 5 o 10 textos, pero no me sirven, puede que en Cengage tenga 20, 30, 50, 200 documentos. Cada una diferentes títulos, ya vamos a mirar entonces y a partir de los resultados que tengamos, seguimos buscando en la misma base de datos o en las demás. Puede que en este momento, digamos, tantas herramientas, tantas cositas que estoy diciendo, puede parecer un poco complejo, pero cuando nosotros ya hacemos la búsqueda de una forma consciente, utilizando solo las herramientas que necesitamos, vamos a ver que nos va a ahorrar mucho tiempo y mucho esfuerzo. Pero recuerden que siempre vamos a encontrar en estas que acabé de mencionar. En su mayoría, artículos de revista, que es lo que más se publica, lo que permite como un desarrollo de temas específicos, pero de una forma más ágil, pero también podemos encontrar otros formáticos desde esas bases de datos, como libros, capítulos de libro, actas, conferencias, trabajos de grado y demás.
Listo, Bilex y Notinet, bases de datos normativas junto con leyex.info. La diferencia es cómo buscamos en cada una de ellas, ¿cierto? Que nos va a mostrar una plataforma diferente o diferentes filtros, pero también son información que vienen acá directamente desde las entidades que emiten esas normativas. Magisterium, base de datos de educación y pedagogía, aplica para cualquier área del conocimiento. Tenemos un proyecto o tenemos un tema que queremos explicarlo, queremos vincularlo a la parte de la educación. Listo, desde acá tenemos entonces esa opción de encontrar libros y artículos que nos ayuden con esa parte pedagógica. Y finalmente, Gale, ebook 724, Alfa Omega y Bibliotecnia son bases de datos de libros electrónicos, ¿cierto? Junto con los dos primeros, son multidisciplinares. Recuerden que si no encontramos información en uno de ellos, puede que en el otro sí, o puede que encontremos más resultados en unas que en otras. Igual el ejercicio de investigación es eso, agotar las posibilidades, mirar diferentes plataformas hasta encontrar la información. Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? ¿Algún comentario? ¿Alguna sugerencia? Listo. Vamos a mirar entonces la base de datos de Ambientalex. Listo. Listo, Ambientalex nos muestra entonces el cuadrito de búsqueda donde vamos a incluir las palabras clave que estamos utilizando. Cada base de datos nos va a mostrar información diferente, como valor agregado diferente. En este caso, nos permite buscar búsqueda avanzada si tenemos ya claro cuáles son los datos que necesitamos, ¿cierto? Cuál es el artículo, cuál es la normativa, quién es el autor, etcétera. Tesauro jurídico ambiental, listo. Muchas veces buscamos con un lenguaje natural, pero nos damos cuenta que en los diferentes documentos, los investigadores o diferentes personas pertenecientes al área se refieren a esas cosas con un lenguaje más técnico, con un lenguaje más apropiado. Entonces acá nos muestra esas sugerencias. Y glosario ambiental, pues nos vamos a la definición de diferentes términos. Listo. Lo que yo busque, por ejemplo, en esta base de datos, me va a mostrar resultados de estos módulos. ¿Cómo así? Me va a mostrar, bueno, de la palabra agua hay X cantidad de normativas ambientales, de códigos, de jurisprudencias, de derecho internacional público, van a haber guías ambientales, noticias, artículos y demás, ¿cierto? Eso ya lo vamos a mirar. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque supongamos, yo necesito investigar sobre el agua, pero yo necesito ver, por ejemplo, las normativas ambientales que hablen sobre el agua. Yo puedo seleccionar directamente esta opción y así ya me evitaría también por colocar el filtro posteriormente, sino que lo puedo poner antes. Listo. ¿Qué otras opciones tenemos? Esta opción de mapas, yo no la he visto, la verdad, en otra plataforma. Y son mapas ambientales, ¿cierto? Mapas ambientales, mapas de carreteras y vías, mapas de cultura y turismo, mapas base, mapas de geología, mapas de interés ambiental, mapas marítimos, mapas mineros y energéticos, mapas de riesgos y amenazas ambientales, ¿cierto? Miren que este es un valor agregado que tiene también la plataforma. Tenemos las noticias ambientales más recientes y tenemos las noticias ambientales más recientes y las normativas y guías más recientes. Por ejemplo, esta última que salió el sábado 13 de febrero, ¿cierto? Una resolución. Listo. Esas son las opciones iniciales que me están mostrando. Yo puedo llegar directamente a buscar el tema de agua. Ahí también me aparecen opciones de búsqueda que me ayudan a especificar. Miren que acá también me están sugiriendo, el Tesauro me está diciendo, puede buscar clases de recursos naturales renovables. Podemos buscar abastecimientos de agua, análisis de agua, ¿cierto? Tenemos acá clases de agua, captación ilegal de agua. Miren que nos van sugiriendo términos, ¿cierto? ¿Dónde tengo los filtros? Recuerden que en la parte izquierda.
donde me muestra, tengo 6.600 resultados, tengo 4.000 noticias, 5.000 artículos, 5.000 artículos también, tengo 432 normativas. Listo, digamos que queremos una normativa. Listo. Miren que nos aparece resoluciones, nos aparece el título, el área, la fecha, pues quién fue la entidad que emitió esa norma, ¿cierto? Hay decretos. Muchas veces vamos a encontrar algunos daticos. Miren que tenemos guías ambientales, artículos en código, 13 mapas que mencionan la palabra agua. Listo, miren que tenemos artículos en código que también mencionan esas palabritas clave, ¿cierto? Si queremos hacer una búsqueda específica, ¿cierto? Con ambas palabritas, teniendo en cuenta el ejemplo que hicimos inicialmente, como agua potable, ¿cierto? Queremos saber qué se ha publicado de agua potable. Para que no me busque las palabras por separado, aplicamos comillas y podríamos mirar cuántos resultados tenemos. Miren que ya hay 891. El tesauro me está sugiriendo agua potable como derecho ambiental, como derecho administrativo el acueducto, calidad del agua potable como derecho ambiental también, ¿cierto? Suministros, embotellamientos, etcétera. Filtros en la parte izquierda, ¿cierto? Si quiero una normativa, una jurisprudencia, una guía, un mapa y demás. Listo. Tenemos la opción de mirar cómo queremos que nos organice, por fechas, por autores, por relevancia, como que me los evalúan de acuerdo a las vistas o a las descargas que haya tenido el documento. Listo. Y miren que hay algunos documentos que tenemos la bandera de Colombia, ¿cierto? Y el nombre del país. O en otros casos, la bandera de España, la bandera de Chile, ¿cierto? Si en algún momento yo no tengo esa banderita, yo voy a asumir que esa información es de Colombia porque la mayoría de la información que está acá es colombiana. Listo, tenemos título, tenemos el área, los autores. Miren que el autor es el Ministerio de Desarrollo Económico, ¿cierto? Miren que acá están entonces esas entidades, esas fuentes primarias, ¿cierto? No es una interpretación de otras personas, es directamente la entidad. Tenemos la fecha, tenemos acá una breve descripción. ¿Qué opciones tenemos? Agregar a mi cuenta. Recuerden que yo les mencioné que podemos crear cuentas dentro de cada una de las bases de datos. Miren acá la opción en la parte superior. Si yo estoy haciendo un trabajo que necesito muchas normativas, yo utilizo mucho la base de datos, ¿cierto? Yo lo puedo guardar, ¿cierto? Creo la cuenta, lo guardo en la carpetica y de esta forma en cualquier otro lugar podría volver a abrir la base de datos y revisar los documentos guardados para no tener que volver a hacer toda la búsqueda con cada uno de sus filtros. Hay algunos textos que me va a permitir verlos a texto completo, ¿cierto? Miren, por ejemplo, este, porque acá lo montan como la entidad lo muestre. Si la entidad lo quiere enviar a texto completo y quiere que también tengamos la opción del PDF, es válido. Hay otros que solo tienen el documento en PDF y por derechos de autor no pueden como incluirlo a texto completo allí, ¿cierto? Solo estaría en PDF. Podemos abrirlo, no hay ningún problema. Listo. En la parte izquierda es donde voy a tener esa información importante del texto. Y por qué, por ejemplo, es importante el PDF. Si yo voy a hacer una cita, ¿qué es eso que yo copio y pego? De, por ejemplo, a mí me parece que es importante este párrafo, esta idea, la necesito copiar y pegar en mi documento. Yo lo puedo hacer, pero yo debo de incluir pues la cita, unos datos básicos que son el autor, la fecha y la página. Y por eso también es importante que tengamos el PDF. Ese PDF lo podemos descargar. Todos los documentos en PDF se pueden descargar. En la parte izquierda está también la opción de descarga. Acá para las normas también pueden tener esa opción de cita,
¿cierto? Pero esa cita, recuerden que me vamos a la referencia bibliográfica, en este caso, de esa norma. Listo, supongamos estamos buscando un artículo que, por ejemplo, el docente nos dijo que respondía perfectamente para el proyecto que yo estoy haciendo, ¿cierto? Yo no estoy encontrando el artículo ni por palabra clave, ni por la entidad que lo publica, ni por el autor, ni por pues de ninguna forma, ¿cierto? En ninguno de los módulos. ¿Qué puedo hacer? Puedo pedir ayuda. En la parte inferior derecha está el referencista en línea. Esta persona es experta en el área, es experta en la plataforma y podemos chatear con esta persona, decir, bueno, estamos haciendo esta búsqueda, no la estamos encontrando. Puede que esta persona nos sugiera otras formas de buscar en otros módulos, ¿cierto? Puede que estemos buscando en el lugar equivocado, puede que nos digan, no, es que esa palabra, con esa palabra no la va a encontrar, la va a encontrar con esa otra. Igual esta persona siempre nos va a ayudar. Y yo estoy trabajando un fin de semana o estoy trabajando en la noche. Esta persona va a estar desconectada, pero yo le puedo dejar los daticos y esta persona en un horario laboral, pues ya nos va a contestar esas dudas que tengamos. ¿Tienen alguna duda de esta plataforma? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quieran que reforcemos? Listo. Bueno, voy a cerrar entonces esa plataforma de Ambientalex y vamos a utilizar una de estas bases de datos, ¿cierto? Podemos utilizar Procast, que es la que estoy utilizando para los ejemplos, que Procast me va a mostrar cómo voy a buscar en las demás bases de datos, ¿cierto? Si bien cada base de datos es diferente y tiene diferentes contenidos, la forma de búsqueda es muy similar. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar un cuadrito de búsqueda, donde yo voy a incluir esas palabras clave. Cada base de datos, miren que nos muestra información adicional. Ahora, en Ambientalex teníamos la opción de buscar en algún código en particular. En este caso tenemos la opción de decir si queremos artículo de revista, si queremos libros, si queremos tesis o búsqueda avanzada si ya sabemos cuál es ese título, ese autor o esos datos puntuales que tenemos, ¿cierto? Esos datos que tengamos para la recuperación de la información, podemos ir directamente allí. Bueno, acá aplica lo mismo. Si utilizo las palabras juntas, las palabras por separado, va a variar los resultados. En este caso vamos a buscar agua potable. Listo. Miren que tengo 3.378 resultados, pero resulta que no me interesa otros temas que hablen solo de la palabra agua, ¿cierto? Vamos a incluir comillas. Listo. Vamos a mirar cuánto se nos disminuye la cantidad de resultados. Listo. Nos disminuyó 1.000 resultados, ¿cierto? Hay algo y es un error muy común. Si yo, por ejemplo, me equivoco al escribir las palabras, yo escribo una letra más, yo pongo una letra menos, yo pongo una tilde al revés, yo no pongo una tilde. Todo ese tipo de cosas pueden generar 0 resultados. Y un 0 resultados vamos a tener muy en cuenta eso porque miren que siempre nos va a aparecer información. Entonces, si no nos aparece resultados, es porque estamos escribiendo mal. Listo. Recuerden que los filtros están en la parte izquierda. ¿En qué orden los voy a poner? De acuerdo a mi necesidad. Si yo quiero saber qué se ha publicado de este tema en Colombia, yo puedo buscar directamente el filtro de lugar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a medida que yo le voy poniendo un filtro, los demás se van adaptando a ese filtro. Por ejemplo, acá dice que en Colombia hay 263 resultados. Yo selecciono Colombia y ya de estos 263 me muestra los más actualizados, me muestra las palabras clave o el asunto de las palabras que más estén utilizando en esos 263 resultados.
Si yo, por ejemplo, en esa parte de asunto o de materia o de palabra clave, yo voy a filtrar primero acá y yo digo, bueno, yo necesito saber sobre agua potable, sobre suministro de agua y bueno, acá puedo tener más opciones, ¿cierto? Supongamos que solo vamos a utilizar estas dos. Son casi, bueno, son 200 resultados, ¿cierto? Un poco más de 200. De esos 200 puede que en Colombia, no puede que ninguno de esos sea de Colombia o que de Colombia sean más poquitos. Entonces, la prioridad inicial que yo tenga es la que voy a incluir. Si necesito primero el país, si necesito primero eh, especificar lo que quiero encontrar, ¿cierto? Esas palabritas clave, o si primero quiero la información más actualizada. Acá tenemos otros filtros. Si queremos trabajos de grado, después mirar cuáles son los temas tendencia en esos trabajos de grado. Cada una de las opciones que incluyamos nos va a ayudar a disminuir resultados para que finalmente podamos leer cada uno de ellos. Miren que de agua potable solo tenemos 32 resultados de tesis doctorales, ¿cierto? Miren ya todo lo que nos disminuyó. Puede que haya de Colombia, puede que no. Vamos a mirar. Bueno, acá no tenemos, con las tesis no nos estaba apareciendo, por ejemplo, el país, ¿cierto? Pero tenemos el asunto. Miren que como asunto ya no tenemos las opciones que vimos ahorita, ya tenemos temas de ingeniería ambiental, de salud pública, de antropología cultural, de ciencias ambientales, ¿cierto? Miren que ya va cambiando la información a partir de los filtros que yo vaya incluyendo. Listo. Bueno, podemos seleccionar todos los filtros que queramos, ¿cierto? Vamos a filtrar acá por los últimos 5 años, vamos a filtrar por el tipo de documento, por el país. Listo. Los últimos 5 años, 1000 resultados, ¿cierto? Ya me disminuyó 1000. Vamos a ver si nos aparece la opción de países, ¿cierto? De lugar. Ya no vamos a tener los 263 documentos de Colombia, sino que tenemos 144. ¿Por qué? Porque los otros eran más antiguos de la fecha que le pusimos, ¿cierto? Todo esto entonces va a ayudarnos. En especial con el tema específico. Vimos que desde Google estábamos incluyendo varias palabras clave y teníamos muchos resultados. Desde acá, cada uno de estos filtros nos va a ayudar. Y esas palabras clave, miren que ya también acá cambió. Ya nos aparece como tendencia, zona rural, estudios, calidad de agua, suministro de agua, 11 resultados. Si yo selecciono acá más, yo puedo seleccionar varias palabras clave. Suministro de agua, agua potable, desarrollo sustentable, ¿cierto? Todos los que yo considere que pueden aplicar para esa búsqueda que estamos haciendo, ¿cierto? Tratamiento de agua. En esta opción me parece bastante importante porque a veces nos aparecen palabras que ni siquiera se nos ha ocurrido. Por ejemplo, desarrollo económico, ¿cierto? Puede que no lo estemos teniendo en cuenta. Salud pública, puede que no nos estaba interesando ese tema, pero puede que sea importante para ese desarrollo, pues para ese tema, por ejemplo, de agua potable, nos puede interesar también el tema de la salud pública, ¿cierto? Cómo interfiere, si es bueno, si es malo, etcétera. El cambio climático, cómo afecta el agua potable, o sea, todo este tipo de asuntos, miren que puede hacer que nosotros definamos esa búsqueda específica que queremos. Vamos acá a aplicar. Y tengo 37 resultados. Miren que para mí va a ser más fácil leer cada uno de estos títulos y mirar cuáles de estos resultados son los más apropiados. Acá yo estoy buscando en español, pero me están apareciendo documentos en inglés. ¿Por qué? Porque hay revistas que tienen como requisito
que título, resumen y palabras clave se haga en ambos idiomas, ¿cierto? Portugués y español, inglés y español, ruso y español. Por eso nos recupera esos datos. Pero me he encontrado con muchas investigaciones colombianas, incluso de universidades de Medellín, donde la revista donde publicaron tiene requisito que todo sea en inglés. Título, resumen, palabras clave y todo el texto. Entonces, si así como acá no me va a reconocer una palabra que yo escriba mal, tampoco me va a reconocer, tampoco me va a hacer, digamos, una traducción automática, ¿cierto? Entonces yo puedo buscar en inglés, yo puedo buscar en español y los resultados que voy a encontrar son totalmente diferentes. Entonces, cuando a veces hacemos una búsqueda de un tema y la mayoría de documentos son en inglés, me da una noción de que los países que más están publicando sobre el tema son extranjeros, en especial porque las investigaciones, los países que más investigan son Estados Unidos, India, China y Rusia, ¿cierto? Los países latinoamericanos publican más bien pocos, o sea, investigan más bien poco. Listo. Tenemos el título, tenemos en la parte izquierda qué tipo de documento es, tenemos autores, revista y datos puntuales. Sin abrir el documento, yo puedo ver esta opción de resumen, ¿cierto? Me vamos a dar el resumen, si el documento me va a servir, si no me va a servir. Las palabras clave, esto es súper importante porque me puede a veces mostrar diferentes palabras con las cuales sea más apropiado hacer la búsqueda. Por ejemplo, calidad del agua, ¿cierto? O acá nos muestra otras palabras técnicas, unos sinónimos, unas palabras técnicas o científicas que son más apropiadas para esa búsqueda. Listo. Tenemos también la opción de ver a veces un documento a texto completo, por ejemplo, este tercero, ¿cierto? Yo abro el título y puedo bajar la página, yo ya tengo el texto completo. Y también voy a tener la opción en PDF. Vamos a mirar. Listo. Tengo el título, tengo los autores con su hipervínculo, que si yo le doy clic al autor, me muestra las diferentes investigaciones del autor, me muestra los datos de la revista. Si yo selecciono esta opción de acá, texto completo, yo voy bajando y bajando la página y yo tengo el acceso al documento completo. O desde acá, desde PDF, puedo descargar este documento, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, voy a hacer una cita, yo voy a copiar la información, yo la voy a pegar en mi documento. Es importante que yo le haga la cita dentro del texto, ¿cierto? Que yo incluya el apellido del autor, la fecha del documento y la página de donde saqué esa información. También importante esta opción de descarga. ¿Por qué? Porque no necesitamos volver a hacer la búsqueda, volver a aplicar los filtros, volver a leer cada uno de los títulos, sino que ya tendríamos el documento guardado. ¿Qué otras opciones vamos a tener en esta y en las demás bases de datos? Los elementos relacionados que me aparecen en la parte derecha. Entonces, si estoy haciendo una búsqueda muy amplia, ¿cierto? Pero encontré un título que es apropiado para lo que yo quiero saber, puede que estos elementos relacionados me ayuden a ampliar más mi búsqueda o me ayuden a especificarla un poco más, ¿cierto? Listo, puedo mirar de documento en documento, ir encontrando textos nuevos, textos relacionados. Tenemos estas herramientas, generalmente están en la parte, pues están sobre el título, en este caso están en la parte derecha. Me permiten descargar a PDF, enviar por correo, imprimir, guardarlo, por ejemplo, en esta carpetica, ¿cierto? Recuerden que podemos hacer cuentas dentro de estas plataformas, podemos guardarlo en la nube del correo de Outlook, del correo de Gmail, ¿cierto? Listo. Y tenemos la opción, perdón, ahí tenemos la opción de cita, ¿cierto? Me la vamos a dar como cita, como referencias, como bibliografía, como exportación de cita, o me va a mostrar las comillas. Esta opción
Miren que yo selecciono esa herramienta y me va a mostrar también la referencia bibliográfica automática con varias opciones de las normas. En este caso, norma APA, la más actualizada. Ellos tienen la sexta edición. Hay otras bases de datos que ya tienen la séptima edición. Listo. Me organiza, bueno, es bastante confiable también, sin embargo, puede tener esos porcentajes de error. Tiene apellidos del autor, iniciales del nombre, puntuación, fecha de publicación, nombre de la revista, volumen, número, páginas. Y miren que no es lo mismo. Nosotros, por ejemplo, mostrar que el documento se encontró en una página cualquiera, en un blog cualquiera, donde nadie revisa la información, mientras que acá sí tenemos ese registro de que encontramos el documento en las bases de datos del Tecnológico de Antioquia, ¿cierto? Miren que por cuestión de calidad es mucho mejor. Todos estos documentos de las bases de datos fueron revisados por expertos en el área antes de ser publicados en estas plataformas. ¿Tienen alguna duda, algo que no haya quedado claro, algo que quiera que reforcemos? Listo. Bueno, quiero que hagamos. Hola, Ay, hola, buenos días. hola, Le iba a cuenta. preguntar, pues como para traducir esos artículos, ¿qué me recomienda? Listo. Algo importante, pues que menciona la compañera, es, ustedes vieron que, por ejemplo, mientras yo realizaba la búsqueda, yo hacía la traducción con Google Traductor, ¿cierto? Clic derecho, traducir a español, pero porque apenas estaba haciendo la búsqueda, porque iba a ser más fácil para mí leer cada uno de los títulos y leer cada una de las herramientas que me estaban mostrando. Sin embargo, voy a abrir acá el texto completo. Sin embargo, no lo recomiendo para trabajo, pues como para el contenido como tal del trabajo, ¿cierto? Miren, por ejemplo, que esta base de datos y otras pueden tener esta opción de traducción dentro de la misma plataforma, ¿cierto? Pero este traductor es el traductor de Google y los proveedores de la base de datos no se hacen responsables por los errores que se pueden generar. A veces terminamos leyendo ideas muy absurdas, ideas muy complejas, y no es porque esté mala la mala, pues porque las ideas sean, digamos así, de complejas, sino porque nos hizo mala esa traducción. Entonces, recomendación, buscar traductores académicos. Hay uno que yo utilizo mucho porque me parece bastante confiable, donde me puedo apoyar de esta herramienta. ¿Cierto? Este me muestra la traducción, me puede mostrar también algunas alternativas. Incluso, vamos a hacer el ejemplo también buscando en inglés y buscando en español en la misma plataforma. Miren que me hace la traducción literal y me puede estar mostrando otras opciones. Yo les puedo asegurar que si buscamos por cada una de ellas, vamos a encontrar diferentes resultados, ¿cierto? Bueno, acá también entonces sí podría recomendar traducir, por ejemplo, esos textos que encontramos en inglés, pero traducirlo de pronto de a párrafos o de a pequeños textos, que si bien esta herramienta, por ejemplo, me permite subir documentos en PowerPoint y en Word, yo sí recomiendo por pequeños párrafos para que no nos ocurra lo mismo, para que no nos desordene de pronto las palabras y demás. Esto tiene su porcentaje de error también, pero es uno de los traductores más confiables y este es uno de los que yo siempre utilizo. Vamos a hacer acá un ejercicio, ¿cierto? Vamos a volver acá a la página de resultados en Procast y vamos a mirar cómo aplica esa búsqueda puntual, ¿cierto? Miren que estamos haciendo una búsqueda exacta. Vamos a buscar con estos filtros que ya están incluidos, ¿cierto? Si quiero volver a hacer la búsqueda desde el principio, pues vuelvo acá a este menú de búsqueda básica. En este caso quiero mantener los mismos filtros, pero quiero hacer esta búsqueda en inglés. Vamos a ver si de 37 resultados podemos aumentar.
Listo. Bueno, vamos a esperar un momentico a que me cargue. Listo. En este caso tengo 30 resultados. ¿Por qué? Porque tenemos filtros que, por ejemplo, en la parte de asunto, miren que no hay documentos en inglés que tengan como tendencia esas palabras que habíamos incluido, ¿cierto? Voy a borrar acá los filtros, ¿cierto? Quiero mirar cuántos me pueden aparecer buscando en inglés. Listo. Miren la cantidad de resultados. Yo les mencionaba que los países latinoamericanos casi no publican, casi no investigan. Los que más investigan son países extranjeros. Por esto encontramos más información en este idioma. Si nosotros tenemos como prioridad buscar la información más actualizada, recomiendo buscar en inglés. Es importante revisar qué es lo último que se ha publicado acá en Colombia, qué es lo último que se ha publicado en otros países y de pronto lo que se ha publicado en otros países pueden que ya hayan pasado por ese desarrollo actual que nosotros tenemos y nos pueda aportar como información, como adaptar nosotros esa información a un contexto local y ayudar a un contexto, a un desarrollo local. Listo, vamos a mirar, por ejemplo, el asunto, ¿cierto? Voy a traducir acá porque solo estoy traduciendo las herramientas y los títulos. Y miren que ya me aparece, por ejemplo, que uno de los temas tendencia para el tema de agua potable es la palabra roedores, ¿cierto? Miren que no se nos ha ocurrido, nos aparece la palabra proteínas, tampoco la habíamos visto en las otras búsquedas. Podemos mirar por países. Ahora habíamos encontrado 163 documentos de Colombia, ¿cierto? Acá miren que tenemos 6.000 de Estados Unidos, India, China, Alemania, Japón. Miren que están los países que yo también había mencionado. Podemos buscar a Colombia. Acá, listo. Si no lo encontramos, recuerden que podemos ponerlo como palabra clave. Si uno de los asuntos de esas palabras, tendencia, no está la que nosotros queremos, también la aplicamos como una palabra clave. Listo. Buscando en inglés, por el filtro de Colombia, tenemos 129 resultados. 129 que miren que sí está en inglés y que todo puede estar en inglés. Este, por ejemplo, es de Medellín. Vamos a revisar este texto porque está el ejemplo que yo les daba ahorita. Hay revistas que tienen como requisito que absolutamente todo el documento, incluido el título, esté en inglés. Bueno, en este caso vamos a mirar introducción. Bueno, este sí está en español, pero miren que el título nos recuperó en inglés. Por ejemplo, hay bases de datos como lo son Science Direct y como lo son Scopus, ¿cierto? Mírenlo acá, Science Direct, Scopus, que son plataformas en inglés y que vamos a encontrar resultados solo en inglés. En español encontraremos 5, 10, 15 textos, pero en inglés vamos a encontrar miles y millones de resultados. Entonces, vamos a tenerlo en cuenta. Espérenme un momento. Listo. Bueno, ¿tienen de pronto alguna otra pregunta, algún comentario? Listo. Yo quiero hacer un pequeño ejercicio, ¿cierto? Y es que vamos a mirar unas preguntas en esta plataforma de Kahoot, donde vamos a mirar si realmente todo sí quedó claro. Entonces voy a ver. Chicos, ¿han usado la plataforma de Kahoot en algún momento del semestre pasado? Sí, señora. Sí. Ok, perfecto. Participar.
takısa gorja kafit. Meslas ya. 3, no todos. Ah, estudiando, sí. Ay, Bueno, no. Bueno, se me había silenciado el micrófono. Tengo dificultades con la plataforma de Kahoot, entonces solo les voy a enviar 3 datos importantes en el chat de esta reunión. El primero es la evaluación de esta capacitación. Por favor, me llenan esos datos. Son 3 o 4 preguntas muy puntuales que demoran menos de 3 minuticos. Listo, entonces para que por favor me llenen esos datos, sirve también como evidencia de que ustedes asistieron a la capacitación. El segundo mensaje, el segundo hipervínculo que les incluyo en el chat de la reunión es el canal de YouTube donde estamos publicando los diferentes videos, las diferentes capacitaciones que se están realizando. Entonces, esta capacitación en bases de datos también entonces se va a publicar en ese canal, ¿cierto? Esta capacitación la voy a publicar entonces ahorita. Y tercero, les voy a dejar mi correo para cualquier duda, para cualquier dificultad, para cualquier cosita relacionada con bases de datos. ¿Listo? Entonces, biblio.capacitación@tda.edu.co. ¿Tienen de pronto algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran que reforcemos en este momento? Listo. Bueno, espero entonces que todo haya quedado muy claro. Les agradezco entonces la asistencia y la atención y muchísimas gracias. Diana, mi Dios te pague por todo. Yo